Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, Ser Dentista MX. El día de hoy vamos a hablar de un caso clínico de lengua fisurada. ¿Alguna vez habías escuchado acerca de la lengua fisurada? Yo creo que sí, porque hay infinidad de videos en YouTube, pero en el canal de Ser Dentista no había uno en donde habláramos de este tipo de variante de la normalidad. Bueno, siempre es importante iniciar realizando una historia clínica adecuada, interrogatorio, ficha de identificación, antecedentes, padecimiento, motivo de la consulta, ¿no? Y resulta que esta paciente llega a la consulta, pero no precisamente por el diagnóstico de lengua fisurada, es decir, viene por la maloclusión, porque presenta un diente atrás, un diente en una posición que no debería de estar. Se llama transposición dental, pero así es como lo refiere el paciente. Entonces, la historia clínica es un documento médico legal, no se les olvide que nos ayuda a reunir información necesaria de un paciente para poder llegar a su diagnóstico preciso. Entonces, pues haciendo la exploración extraoral se le evaluaron labios, se le hace el diagnóstico completo, diagnóstico facial, pero bueno, aquí haciendo un close-up de los labios se encuentran deshidratados, irregulares, es la anatomía de los labios, unos nodulitos en la parte inferior también del labio superior, bordes irregulares, son asimétricos del tamaño, medianos, no son tan delgados, tampoco tan gruesos, no nos habla de que la paciente, de hecho es una paciente de 14 años de edad, no nos habla de que se haya aplicado algún tratamiento estético o algo por el estilo, entonces todo dentro de los rangos, ¿no? Explorando el paladar duro, no vayan a pensar que este es el orden de exploración intraoral recomendado. Hay un orden que debemos de seguir de lo externo a lo interno y al final ya saben que terminamos con dientes. Pero aprovechando la presentación y las imágenes que les traigo, pues les muestro esto, ¿no? El paladar duro, a la palpación sólido, arrugas palatinas presentes a cada lado, se observa que está bien hidratado, buena coloración, no hay nada que nos dé indicios como de que se presenta algún tipo de patología y bueno, es evidente la maloclusión. Les hablo de la transposición, acá tenemos al canino, a ver si lo pueden ver, al canino en lugar del premolar y el premolar un poquito más adelante que el canino, ¿no? Ahora vamos a pasar a la exploración del piso de la boca. Vemos que la paciente debe de elevar la lengua y observamos color rosa, hidratado, vascularizado, se observa la inserción del frenillo. Vemos que todo esto es irregular, es la anatomía que nosotros tenemos y no nos habla de ninguna patología, de ninguna zona violácea. Esto que vemos abajo de la lengua es normal, parte de la vascularización. Y bueno, ya hablando finalmente acá de los dientes, vemos ausencia de caries y si vemos un apiñamiento ligero, vemos que su dentición está completa, completamente permanente. Procesos alveolares a cada lado. A veces las fotografías intraorales al tomarlas, dependiendo de la coloración o de la edición que le hagamos, suele cambiar el tono de la encía, ¿no? Pero en general el tono de la encía es color rosa. Se observa los procesos alveolares sólidos a la palpación, es decir, que no hay hundimientos en toda la zona, se presenta, bueno, inflamación generalizada, también se observa ahí si somos muy quisquillosos en los dientes, la presencia de placa dentobacteriana como de una capa delgada en donde sí se ve que a la paciente le hace falta una profilaxis con su aplicación de fluoruro y bueno, a la palpación de la línea oblicua interna y externa también fue sólida y regular a ambos lados. Y bueno, ya entrando de lleno a la lengua fisurada, vean, esta es la lengua de mi pacientita y viéndola así, sinceramente habla de una paciente que sí tiene buena higiene bucal, porque no veo placa dentobacteriana en la lengua, no veo comida, no veo blanquecino en esas fisuras, entonces nos habla de que pues sí tiene buena higiene y que ella es consciente de el tipo de lengua que tiene. Entonces el dorso presenta múltiples fisuras, acá lo vemos, una fisura, fisuras, es de color rosa, tiene textura irregular a la palpación, no es totalmente lisa y se observan las papilas fungiformes y se observa además buena higiene bucal, por aquí se observa. Vamos a hablar de los bordes de la lengua, vean, aquí en la exploración, vean, le pedí que moviera la lengua a la izquierda y a la derecha y se observan estas fisuras, aquí está, pero en la parte posterior no nos vayamos a confundir porque esta es la anatomía de la lengua, son las papilas foliadas. Buena hidratación y también buena higiene a ambos lados. Si se dan cuenta, esta paciente tiene aparatología de ortodoncia y sí presenta inflamación, de hecho en la parte inferior,
pero ya les había dicho que habla de una falta de higiene bucal en la paciente y la zona, hablando de ortodoncia, en la que más se suele manifestar una inflamación de la encía o un crecimiento por aparatología es en la zona anterior inferior. Entonces, mucho cuidado, pacientes, ojo ahí, y ya les subí un video en donde les hablo de la técnica de cepillado que pueden ustedes utilizar, existen varias, pero que les va a ayudar bastante a tener una buena higiene bucal. Auxiliares diagnósticos de lengua fisurada. Si la paciente o el paciente llega y te refiere sintomatología y no ves nada en la lengua, puedes utilizar un instrumento de madera que es una batelenguas, colocarlo en la lengua y de esta manera hacer que las fisuras se presenten, porque hay varios grados. A veces la lengua fisurada se observa poco o no se observa, o el paciente está muy chico, pero sí, esas son una forma de diagnosticar. No está indicado realizar biopsia porque por sus características clínicas ya se sabe y ya se piensa que es una lengua fisurada. Bueno, esto es más por parte del patólogo, son las características histológicas. Se las quise poner por si a alguien le sirve la información, pero bueno, esto ya es más de lo que se sabe cuando se investigó el tipo de lengua que es la fisurada y de los estudios que se le han hecho, ¿no? Entonces, la definición de una lengua fisurada es que es una alteración benigna, no va a pasar nada, no se va a transformar a nada maligno, y que también se llama lengua escrotal por su semejanza o lengua aplicata por los pliegues que presenta. Sus características clínicas: presenta numerosas fisuras que van de 2 a 3 milímetros, sobre todo en el dorso de la lengua. Aquí lo pudimos ver en mi paciente, también un poco en la zona anterior, como media de los bordes laterales, y las características de esta van a aumentar con la edad. A menudo existe una fisura prominente en la parte central que la separa en dos lóbulos, es una fisura más grande, y esto hablando de ya una lengua fisurada como más manifestada, con más características, ¿no? La mayoría se presenta en el tercio medio. La incidencia es del 21% de la población mundial sin predilección de raza, y se ha descubierto que el sexo masculino es el que mayor incidencia tiene de lengua fisurada en pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué es la lengua fisurada? Es una variante de la anatomía normal de la lengua, es decir, que es una variación de la anatomía de lo que se considera normal en la lengua y que es frecuente en la población, pero que sin embargo no es una patología, no te va a pasar nada malo, así que no te preocupes, con esto se debe de vivir. Síntomas: es asintomática, pero si el paciente llega a consumir algún alimento que le irrite, puede presentar síntomas de como ardor, como de picor, irritación. Entonces, si ya el paciente identificó qué tipo de alimento le ocasiona irritación en la lengua, es mejor evitar este tipo es mejor evitar y no seguir consumiendo este tipo de alimentos. Si no hay buena higiene, se puede presentar halitosis, que quiere decir mal aliento, o inflamación de los tejidos. Entonces, lo que les había comentado de que la lengua, muchas veces algunos pacientes refieren sensación de quemazón por condimentos o cuando ingieren algún tipo de ácido. La etiología, pues bueno, esta lengua no se sabe bien la etiología, pero se considera que es mediante la herencia porque está relacionada y se asocia a diferentes familias. También está asociada con otro tipo de variante de la normalidad, que es la glositis migratoria benigna, y que, por ejemplo, en tu familia, alguno de tus padres puede tener lengua fisurada o glositis migratoria benigna, y alguno de tus hermanos puede ser que tú tengas lengua fisurada, pero tu hermano tenga glositis migratoria benigna, ¿no? O lengua geográfica también se le conoce. Está asociada a síndromes. Síndrome de Melkerson-Rosenthal es un síndrome que presenta una tríada. Te llega un paciente y vas a observar la tríada de parálisis facial idiopática, lengua fisurada y edema orofacial. Entonces ahí tendríamos que hablar de otro tipo de manejo con este paciente, pero que sepas que también se encuentra la lengua fisurada. Está asociada también a síndrome de Down junto con macroglosia, es decir, una lengua más grande, con acromegalia, con el síndrome de Sjögren, y 20% de la lengua geográfica está asociada con, 20% de la lengua fisurada se asocia con lengua geográfica, que la podemos observar aquí. Vean, imagínense una lengua así rosita, que de repente tiene como un mapa
y son como zonas que tienen como una periferia rojiza y de repente va cambiando de lugar. O sea, así es como se presenta la lengua geográfica. Y finalmente el síndrome de Melkersson-Rosenthal. Tratamiento. Bueno, ya llegando al final de la presentación, el tratamiento consiste en que tú evites complicaciones, evites halitosis, tengas una buena higiene bucal y que evites que se puedan manifestar por falta de higiene algunos hongos oportunistas, como puede ser que exista cándida, y también evitar utilizar o ingerir los alimentos que te ocasionan irritantes. Como dato les digo, a mí una catedrática que es patóloga oral de la ciudad de Puebla me comentó que los pacientes que tienen lengua fisurada, cuando no se cuidan o siguen consumiendo cosas irritantes que ya saben que les molesta, puede evolucionar de una lengua fisurada a una lengua geográfica, esa que les digo que parece como un mapa y que de repente tienes como unas lesioncitas y que de repente cambian de lugar y que es como un mapa que va cambiando, pero también tiene cierta sintomatología, así que hay que tener cuidado. Algo que encontré en la bibliografía es que si los pacientes tienen molestias se puede colocar lidocaína en la zona, pero no lo recomiendo porque pudieras adormecer la lengua y después estar comiendo o que se te olvide y ocasionarte una lesión más fuerte. Entonces hay que tener cuidado con esto. Finalmente, bueno, la bibliografía que les comparto por si quieren investigar acerca de la lengua fisurada. Les dejo algunos artículos. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó la información, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Y si eres algún colega que me esté viendo, por favor, nutre la información y deja tus comentarios si es que gustas añadir algo, porque así aprendemos juntos y recordemos que el conocimiento se debe de compartir y no debemos de ser envidiosos con nuestros colegas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, les mando muchos Streptococcus mutans.